la densidad nos la dan en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad nos la dan en metros sobre segundo cuadrado, y hubo en el otro grupo varias personas que me dijeron que por eso se confundieron, que no sabían qué tenían que hacer con esas unidades de kilogramos sobre metro cúbico y con las unidades de metro sobre segundo cuadrado, y la respuesta era pues no debían hacer nada, no debían hacer absolutamente nada. Se les dijo que la densidad estaba en kilogramos sobre metro cúbico, que la aceleración estaba en metros sobre segundo cuadrado y que el trabajo lo tenían que dar en joules, que es es newton por metro, para simplemente no tener que hacer ninguna conversión. Entonces, cuando las unidades ya todas están en metros, en kilos y en segundos, pues uno no debe hacer ninguna conversión. Cosa diferente hubiera sido que se les hubiera puesto una trampa de decir que la densidad estaba en gramos o en centímetros. Entonces, en ese caso, para dar la respuesta en joules, como el joules se mide en newtons por metro y el newton se mide en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, pues para llegar a la respuesta a joules tenían que transformar la densidad en kilos y en metros. Entonces, si por casualidad la cosa no hubiera estado en kilos y en metros, en kilogramos y en metros, pues tenían que pasarlo a esas unidades. Pero en este caso no, en este caso no había que hacer ninguna conversión, ¿vale? Del resto, pues entonces era pues simplemente lo que aprendimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que trabajar todo el tanque está muy difícil para nosotros, entonces lo que hacemos es partir el tanque en pequeñas franjas. Entonces ahí se ve la franja verde, es la franja verde, ¿vale? Es la franja verde. Cuando se parte en franjas verdes, pues nos va a quedar, no nos va a quedar un cilindro, no nos va a quedar un cilindro, pero digamos que pues uno dice, como la franja va a ser tan pequeña, la diferencia entre la altura y la base pues va a ser despreciable, y sí podemos aproximarla por un cilindro. Un cilindro que pues necesitamos conocer el trabajo que se va a hacer en cada cilindro. Como el trabajo es fuerza por distancia, necesitamos saber la fuerza. Como en este caso la fuerza simplemente es el peso, necesitamos saber el peso, pero el peso es masa por gravedad. Entonces necesitamos saber la gravedad, pero la gravedad no la daban en el problema, era una constante llamada G. Entonces hay que saber la masa. La masa, pues entonces es volumen por densidad. Ya sabemos cuál es la densidad, es una constante llamada D. Entonces había que saber cuál era el volumen. Entonces, para sacar el volumen de este cilindro necesitamos el radio. Pero si uno se da cuenta, el radio no es más que la misma X. O estamos parados a una altura Y, ¿no? Entonces estamos parados aquí a una altura Y, y entonces el radio en esa altura Y pues es la X que claramente depende de la Y. ¿De dónde nos podemos sacar la X? ¿De dónde hay que sacarse la X? Todo depende pues de la figura del tanque, ¿no? En este caso, como el tanque era esférico, pues usamos el hecho de que al ver de frente el tanque pues queda un círculo, y ese círculo tiene como ecuación, bueno, depende, ¿no? Depende de dónde pusimos los ejes. Entonces aquí se me olvidó decirles, muy importante, lo primero que todo es no solo dibujar el tanque, sino dibujar unos buenos ejes. Y unos buenos ejes es buscar dónde el eje va a ser las cuentas más fáciles. En este caso, pues poner que los ejes tienen como origen el centro del tanque, pues es lo mejor, porque nos va a quedar una ecuación del círculo muy sencilla, nos va a quedar una forma sencilla de medir la profundidad, nos va a quedar muchas cosas sencillas. ¿Que es obligatorio ponerlo ahí? Pues no, usted realmente lo puede poner donde quiera, pero pues, si no lo pone en el centro, las fórmulas tanto del círculo y todo lo demás se le van a complicar. Entonces, como este círculo se puso en el origen, se centró en el origen, tenemos que la ecuación es pues x al cuadrado más y cuadrado igual a 4, porque el radio de este círculo era 2. En el caso de que a usted le hubiera tocado un tanque de 3 metros, pues aquí era 3. Ahora, uno podría aquí despejar x de aquí,
despejar x, obviamente pasando esta y aquí a restar y sacando raíz, pero a la hora de sacar raíz quedaría más o menos, ¿no? Más o menos la raíz, y ahí sí hay que jugar con el más y el menos, ¿no? Porque la parte de arriba es más, la parte de arriba de abajo es menos, y ambas están usándose, entonces no se puede decir, vamos a quedarnos solo con el más, o vamos a quedarnos solo con el menos. Pero en verdad, antes de ponerse a despejar la x, vamos a ver si es necesario despejar la x. Entonces, esa x, ¿dónde la vamos a usar? Pues en el volumen del cilindro. El cilindro, ¿qué volumen tiene? Pues es pi por radio al cuadrado por la altura. La altura, pues es delta x, ¿no? Perdón, delta y, porque estoy trabajando en el eje y. Por ejemplo, si usted ve el libro, en el libro a esto igual lo trabajan como el eje x, porque este nunca se usa, y entonces por eso lo llaman delta x, ¿vale? Pero yo he estado llamando a este eje y, por eso dije que estoy parado en y. Entonces esta franja va a tener una altura de delta y, entonces es pi por radio al cuadrado delta y, y entonces nos damos cuenta que no aparece x, en ningún lado está x, sino que está x cuadrado. Por lo tanto, aquí no es necesario despejar x, sino x cuadrado, y pues despejar x cuadrado, ahí sí no hay ninguna ambigüedad. X al cuadrado simplemente es 4 menos y cuadrado. Entonces queda que, bueno, ahí dice 9, pues por lo que les digo que se hizo con los dos casos. Pero, pues simplemente nos queda 4 menos y cuadrado, ¿vale? Ese es el volumen, 4 menos y cuadrado por delta y por pi. Pero entonces yo quiero la fuerza, es decir, el peso, pero ese peso es pues el volumen por la densidad para obtener la masa, y luego por la gravedad para obtener el peso. Este es el peso, que lo llamé F, pues porque es la fuerza, la única fuerza que hay, pues este es el peso. Y luego buscamos el trabajo, que es esa W, que bueno, en verdad debería haberse hecho más recta, porque pues, con esa W así parece espeso, entonces más bien así. El trabajo, pues es el mismo, es la fuerza, ¿no? Es la fuerza, ahí está la fuerza, que de pi 4 menos y cuadrado por delta y por la distancia. Y ojo, la distancia es importante entender cuál distancia. Cuando decimos distancia es distancia donde está, dicho, es la distancia entre el objeto en el que estoy parado, en este caso mi franja, es la distancia entre la franja y el punto desde el cual estoy pues bombeando el agua, ¿vale? Entonces la distancia en este caso no es y, porque si yo pusiera y, pues estaría tomando la distancia desde el origen, ¿no? Y es como si estuviera bombeando el agua pues desde la mitad del tanque, lo cual no tiene sentido. Entonces, no, la distancia se mide desde donde sale el agua. En este caso, pues era un hueco aquí en el polo norte, entonces la distancia es, bueno, como el polo norte está en 2, el tanque mide 2, entonces la distancia es 2 menos y. La distancia es 2 menos y. Recuerden, la distancia simplemente es el más grande menos el pequeño, y pues por el dibujo claramente 2 es más grande que y, entonces queda 2 menos y. Por lo tanto, pues acá se reemplaza 2 menos y. Esa es la distancia. Entonces, 2 menos y es distancia, todo lo demás, fuerza. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues el trabajo va a ser pues la integral de esto, entre dónde y dónde. Aquí sería de 2 a 2. ¿Por qué de menos 2 a 2? Ojo, porque el tanque estaba lleno. Entonces, cuando yo me paro aquí, yo digo, listo, ya sé cuál es la fuerza, el trabajo para sacar cada franja. Entonces, como el tanque está lleno, pues yo me doy cuenta que en qué variable estoy trabajando, en y, ¿no? Aquí sale del taller, yo estoy trabajando en la variable y. En la variable y yo estoy recorriendo desde menos 2 hasta 2, entonces se integra de menos 2 a 2. Eso es porque el tanque está lleno. Pero si me dijeran que el tanque solo está a la mitad, entonces no integro desde menos 2 hasta 2, debo integrar desde menos 2 hasta 0. Y ojo, el trabajo que se hace de menos 2 a 0 no es la mitad del trabajo que se hace de menos 2 a 2. El volumen
si usted piensa esto en volumen, el volumen que hay, pensando pues que esto en verdad es una esfera, ¿no? El volumen, si yo de alguna forma sacara el volumen de menos 2 a 0, pues el volumen de menos 2 a 2 sí es simplemente multiplicar por 2. Pero el trabajo no, ¿por qué? Porque aunque las franjas iban a quedar simétricas, claramente esta franja que estoy quedando acá, si tomo la misma distancia hacia abajo, o la misma distancia respecto al centro hacia abajo, pues me va a quedar la misma franja y por lo tanto el mismo volumen y por lo tanto la misma fuerza. Pero me va a cambiar la distancia, ¿no? Es obvio que bombear el agua de aquí arriba pues consume un trabajo, o bueno, realiza un trabajo mucho menor que bombear el agua aquí abajo, porque la distancia va a ser mayor. Entonces, ojo cuando con lo que le están pidiendo, si el tanque está lleno, si el tanque está a la mitad, porque no es simplemente dividir por 2, sino que tienen que hacer la integral totalmente diferente. Bueno, y bueno, aquí no lo voy a borrar, ustedes ya entienden que pues 4 es para los de 2 y el 9 era para cuando valía 3. Y ya, eso era lo que había que hacer. Observación. No siempre el radio se va a sacar, bueno, en verdad sí. Si usted ya sabe la fórmula de la figura que le está quedando, pues el radio saldrá con la fórmula, ¿no? Porque el radio pues va a ser X y la fórmula le va a relacionar X con Y, entonces pues ya usted ganó. Pero pues a veces usted no tiene la fórmula de la figura que le está quedando, puede calcularla o puede calcular simplemente el radio de otras maneras. Entonces, si estamos trabajando con un cono o con un cono truncado, pues la forma de hallar el radio, pues lo más sencillo sería por, bueno, primero, si el cono no está completo, completar el cono. Si ya está completo, pues no hay problema. Y hallar el radio con semejanza de triángulos, ¿vale? Entonces usted hace unas semejanzas de triángulos, que claro, si el cono ya estaba completo desde el inicio, pues solo se hace la semejanza de triángulos para hallar este radio. Si el cono en cambio estaba truncado, le toca hacer 2 semejanzas de triángulo. Una primera para descubrir pues cuánto va a ser la altura del cono ya completo, y luego ahí sí otra para descubrir el radio en cierta posición. Y ojo, aquí estamos buscando radios porque dijimos que cuando tomamos franjas esto se está pareciendo a un cilindro, porque estas son figuras que al verlo desde arriba pues un círculo. Entonces como esto era una esfera, pues al verlo desde arriba es un círculo. Pues cuando yo tome una franja, igual pues desde arriba se va a ver un círculo y entonces la franja es un cilindro, o bueno, se parece a un cilindro. Acá es lo mismo, ¿no? Esto como es un cono, al verlo desde arriba pues es un cilindro, pero no siempre van a ser cilindros. Hay un ejemplo ahí en el libro que les dije que lo vieran, que es la piscina que cada vez se vuelve más honda. Pues es una piscina, aquí tiene digamos una altura pequeñita y la altura pues se va haciendo mayor, y es claro que ahí cuando tomamos rodajas pues no queda ningún círculo. Ahí cuando tomamos rodajas quedan rectángulos gruesos, ¿no? Quedan prismas, pero nosotros lo vamos a llamar rectángulos gruesos, rectángulos con grosor. Bueno, cuando usted está aquí parado en la parte que es como pues, rectangular, pues sí van a quedar rectángulos perfectos, ¿no? Cuando usted está en esta parte, en la parte que ya parece un triángulo, pues no le van a quedar rectángulos perfectos, sino más bien le van a quedar trapecios, pero pues uno lo aproxima por un rectángulo, ¿vale? Porque como la altura va a ser tan pequeña, pues digamos la diferencia va a ser muy poca. Si usted es terco y se pone a hacerlo con trapecios, pues va a llegar a la misma respuesta, pero pues con cálculos más largos. Ahora, y entonces claro, como esto ya no es un cilindro, sino va a ser ahí un rectángulo grueso, pues tiene que hallar el volumen de ese rectángulo grueso. Entonces tiene que hacer base por altura por grosor. El grosor es pues el delta Y. Uno se da cuenta que este lado, que lo podríamos llamar, no sé, la base, es constante, y la altura, que es esta, pues esa sí va cambiando, dependiendo de la posición donde esté, va a ser más largo o más corto. ¿Y cómo se puede hallar? Pues aquí en el dibujito se observa que se halla es esta, ¿no? Esta es la que queremos hallar. Se halla con una semejanza de triángulos entre este triángulo pequeño
y este triángulo grande cuando estamos en la sección del triángulo, ¿vale? Cuando estamos en la sección del rectángulo, pues siempre la altura es la misma, es el rectángulo. Y entonces, pues ahí no hay que hacer mayor cosa. Ojo, el cambio en la figura nos sugiere que cuando vayamos a hacer la integral nos van a quedar, pues en verdad, dos integrales, porque la función está comportándose de manera diferente. Para estos nos va a salir un tipo de función, mientras que para estos nos saldrá otro. Pero bueno, ustedes ya lo revisarán en las casas bien juiciosos. Y el último punto, pues era un punto de revolución que se puede hacer de cualquiera de las maneras que hemos trabajado. Se puede hacer, digamos, por arandela o por casquetes cilíndricos. La gracia era que lo hicieran por casquetes cilíndricos, pues porque era, digamos, el tema que no se había evaluado. El de arandela ya se había evaluado, y porque era más fácil, ¿no? ¿Por qué se pueden usar arandelas? Se puede usar arandelas si usted voltea la cabeza y empieza a trabajar en el eje Y, pensando que aquí hay una función que sería la que está más alejada del eje. Aquí hay otra función. Entonces la arandela, pues usted sabe que es pi por radio cuadrado, el radio más grande, en este caso sería el rojo, menos pi por radio pequeño al cuadrado, que sería el amarillo, entre este punto y esta línea, pues porque estaríamos trabajando en el eje Y. Eso sería si usted lo hace por arandelas, pero como dijimos, pues no era la gracia. Lo más rápido, esperaba que hicieran, que obviamente no tengo forma de saber si lo hicieron o no, pero esperaba que hicieran, era que lo hicieran por cilindros. Y entonces recordar que cuando uno hace cilindros, los cilindros huecos, ¿no?, los casquetes cilíndricos, lo que tenemos es que este cilindro pues se corta, los cilindros que van quedando se cortan y nos queda aquí un rectángulo con grosor, cuyo grosor es delta x, su profundidad o su base va a ser 2πr y su altura es h. Entonces nos queda 2πr. ¿Ese r quién es? Es el radio. ¿El radio de quién? El radio que hay en este cilindro, es decir, la distancia que hay desde el centro hasta el punto que va girando. Entonces, en este caso, es que nos faltó decir cuáles son las funciones. Entonces, no, mentira, miento, devuélvanse en el tiempo. Lo primero que había que hacer era dibujar las funciones, ¿vale? Entonces, la primera función era x cuadrado más 1 igual a y. Entonces, sabemos que eso es una parábola. El x cuadrado, pues está centrada en el origen. Al sumarle 1, pues sube 1. Entonces, queda x cuadrado más 1. Y la segunda función era la constante y igual a 2. Entonces ahí está la constante y igual a 2, es una línea horizontal. Claramente nos queda una región que a ojo se ve que es corta entre menos 1 y 1, pero que si uno no lo ve a ojo, pues entonces se calcula dónde están los puntos de corte haciendo x cuadrado más 1 igual a 2, es decir, la función de abajo igual a la función de arriba, y entonces queda que x cuadrado es 1 y pues ya, se cortan en menos 1 y en 1. Y esa región estaba girando alrededor del eje x igual a menos 2, que pues es un eje vertical, una línea vertical. Y ahora sí, hacemos los cilindros, y cuando aquí nos dice 2πr, esta r, como dijimos, es el radio del cilindro, es decir, es la distancia desde donde gira hasta donde estoy parado. Entonces, si yo estoy parado en el punto x, tengo que hallar la distancia desde este punto x hasta el eje, y esa distancia, como x está a la derecha, pues es simplemente restar x y menos 2, pero si yo resto x y menos 2 me queda x más 2. Y ojo, importante el dibujo, porque si el eje hubiera estado a la derecha, poniéndolo en 2, por ejemplo, por simetría uno se da cuenta que es exactamente la misma figura. Cuando esto empieza a girar alrededor del rojo, nos va a quedar la misma figura que si gira alrededor del azul, por pura simetría. Pero en ese caso el radio sería 2 menos x, ¿vale? Entonces el radio sería 2 menos x, no x más 2, sino 2 menos x. Entonces es importante hacer el dibujito, no solo empezar a hacer reemplazar en las fórmulas del libro, porque el libro sí dice, vale, es x menos 2, menos lo que diga aquí, entonces quedaría x menos 2. Pero eso solo es válido si el eje está por debajo de la variable. En el caso en que estemos trabajando en x, si el eje está a la izquierda; en el caso en que estemos trabajando en y, si el eje está pues abajo.
pero el eje sin problema puede estar arriba y ahí la fórmula falla. Entonces lo que hay que entender es no la fórmula, no ponerse a replicar las fórmulas que nos dicen, sino entender cada parte de esa fórmula a qué hace referencia, ¿vale? Entonces esta parte de aquí hace referencia al radio, entonces usted solo busca el radio. Y esta otra parte que aparece aquí, que pues, normalmente es la función, pues hace referencia a la altura. Entonces en este caso la altura, como estoy entre dos funciones, pues la altura es la diferencia de las dos funciones. La función más grande, que es 2, menos la función pequeña, que pues es la otra. Entonces es 2 menos en la función pequeña. ¿Y entre dónde y dónde integro? Como estoy haciendo el trabajo en X, y pues la región está entre menos 1 y 1, pues integro de menos 1 a 1. Y ya. ¿Cómo se resuelve esto? Factoriza el 2i, lo saca de la integral más bien. Aquí resuelve la resta, le queda 2 menos x cuadrado menos 1, es decir, 1 menos x cuadrado, distribuye y realiza la integral. Aquí no es necesaria una sustitución, es más, se complica si se pone a hacer sustitución. Aquí lo mejor es expandir la multiplicación e integrar el polinomio que queda, es trivial. ¿Les parece que 20 minutos era muy poquito? No, no está poquito, bueno, está bien. Para el próximo quiz vamos a dejar algo más de tiempo, pero ojo, 20 minutos está más que bueno, ¿no? Bueno, no, la verdad no he visto, de este no he visto aún las notas, vamos a ver las notas, pero yo creo que no les fue mal, yo no exageremos. Bueno, hablando de quizzes, espero que hayan leído el correo, el quiz se hará ya no hoy, sino la próxima clase, es decir, el miércoles, ¿no? Y abarcará pues lo que no hemos calificado. Entonces, ¿qué no hemos calificado? No hemos calificado no hemos calificado longitud de arco, áreas de revolución, centros de masa y lo que veamos hoy, que es longitud de arco, áreas de revolución y áreas, pero en el caso curvas paramétricas, ¿vale? Entonces comencémosle de una porque ya gastamos media hora. ¿Dónde está eso? Está aquí. Bueno, entonces para hacer eso, bueno, en verdad primero le vamos a echar una mirada a un tema que pues en verdad no es de cálculo integral, es de cálculo diferencial. El siguiente tema es de cálculo diferencial. Y es pues hallar la derivada, ¿no? La derivada que ustedes saben nos permite pensar en rectas tangentes, en crecimiento, en concavidades. Entonces para ello, antes de hablar de la derivada, vamos a ver este pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo un círculo, solo el círculo, ¿vale? Solo el borde, y está parametrizado, ya sabemos cómo parametrizarlo, es de radio 1, entonces su parametrización es x igual a cos, bueno, una, porque hay varias obviamente. Una parametrización es x igual a coseno de teta, y igual a seno de teta, entre 0 y 2pi. Pero ¿qué pasa si yo hago la parametrización entre 0 y 10pi? Alguien que me diga qué pasa si en vez de hacerla entre 0 y 2pi la hago entre 0 y 10pi. Pues va a dar 5 vueltas, ¿no? Va a dar 5 vueltas. Entonces, ¿por qué quiero que se dé cuenta? ¿Por qué da 5 vueltas? De hecho, no, bueno, ya todos tenemos claro que da 5 vueltas, pues porque es que como cada vuelta son 2pi, pues si hace 10pi, pues son 5 vueltas. Lo que quiero es que veamos que en este plano, pues las 5 vueltas se están haciendo una sobre la otra, ¿vale? Las 5 vueltas, digamos que estoy recorriendo el mismo camino 5 veces ahí. Pero recordemos que la parametrización realmente es una función que va de una variable en dos, ¿no? Entonces aquí estoy dibujando la imagen, estoy dibujando las dos variables de la imagen, pero no estoy teniendo en cuenta el teta. Entonces yo digo, listo, son 5 vueltas, pero el teta no estoy diciendo, digamos, no, se pierde la existencia del teta. Si recordáramos la existencia del teta, pues entonces para graficar la función, ¿no? ¿Cuál sería la función? La función sería que de 0 a 10pi,
de 0 a 10 pi cerrado, en los reales cuadrados, al señor teta lo estoy mandando en el señor coseno, coma seno. Esa sería la función de la cual proviene la parametrización. Bueno, la parametrización, ¿no? Dijimos, la parametrización realmente es una función de dos variables. En nuestro caso, si hay más variables, pues habrá más variables. Y dijimos que para graficar esto se necesitan tres dimensiones, una para el teta, otra para el d cuadrado. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Vamos a dibujar nuestras tres variables, nuestras tres dimensiones, y vamos a dejar en la dimensión que va hacia arriba, la que normalmente se llama la z, vamos a dibujar nuestro teta, y en el que está en el piso vamos a dibujar el xy. Es decir, en el piso va a quedar el círculo y en la altura pues va a quedar el teta. Entonces cuando dibujamos eso realmente nos queda es esto. Ojo, ¿por qué nos queda esto? Nos está quedando que cada vez que yo voy aumentando el teta, pues yo voy obteniendo el círculo, pero ojo, como el teta va aumentando, quiero que eso quede claro, yo estoy haciendo el círculo, yo estoy recorriendo el círculo que tenía arriba, pero como cada vez va aumentando el teta, pues va aumentando la altura, porque el teta es el que me dice la altura. Entonces realmente el círculo no se está cerrando, el círculo no está ocurriendo en un único plano, sino que ese círculo se está elevando en el tiempo, ¿vale? Entonces empezamos a tener como este resorte, ahí damos 5 vueltas, ¿no? Bueno, este resorte probablemente no es 5 vueltas porque pues lo fusilé de internet, pero vamos a obtener un resorte que dé 5 vueltas. Pero siempre, entonces, ¿qué pasa? Porque acá nos está quedando un círculo. Acá lo que nos queda es la vista superior, ¿vale? Entonces usted se para arriba, o bueno, la vista inferior, depende usted cómo lo quiera ver, está lo mismo. Entonces usted se para arriba y todo esto, todo el dibujo pareciera como que está en un único plano. En nuestro ejemplo, pues va a quedar un círculo. Un círculo que ya sabemos que se recorrió 5 veces, pero como dibujo solo es un círculo, pero sabemos que su parametrización realmente es más bien como un resorte, porque va creciendo en el tiempo, bueno, en el ángulo, en este caso va creciendo en el ángulo. Listo. Entonces, cuando yo tengo es que tocó hacer el ejemplo con el resorte, porque es que el verdadero ejemplo original era este, pero no sé, no, el dibujo era horrible, por eso tocó usar el resorte. Entonces quiero ver si entienden lo que está pasando aquí. Aquí dijimos, este es el camino de nuestra araña, volvió nuestra araña y nuestra araña hizo esto. Y se fue. En ese orden, ¿vale? Sí se vio el orden en que fuimos. Entonces aquí uno parece que como que pues pasó por este punto 2 veces. Por este punto pasó 2 veces. Pero cuando tenemos en cuenta la parametrización, pongamos que el parámetro es el tiempo y dibujamos la posición, que es el plano XY, respecto al tiempo, realmente tenemos es como más bien un alambre que se está enrollando así. Imagínense que esto es un alambre enrollado, pero que siempre está subiendo. Es decir, aquí es que es difícil dibujarlo, es muy difícil dibujarlo. Aquí pareciera que esta curva está como paralela al XY, pero no. Lo que pasa es que esto se va curveando, pero al mismo tiempo siempre va aumentando en el tiempo, ¿vale? Entonces siempre va más arriba. Imagínense aquí como una escalerita en caracol ahí. Y entonces, este pedazo de curvas, cuando yo los miro desde arriba, pues se tocan, y por eso pues es cuando la araña pasó por el mismo punto. Pero cuando yo ya tengo en cuenta el tiempo, están ocurriendo en tiempos totalmente diferentes, ¿no? Obviamente. Entonces esta línea azul está ocurriendo en un tiempo más pequeño, mientras que el pedazo rojo está ocurriendo en un tiempo superior. Y por lo tanto, es que ahí no se puede ver, ahí pareciera que de nuevo se están intersectando, pero es como si estuviera pasando lo del resorte, ¿vale? Al estar en tiempos diferentes, en verdad ellos no se están tocando, ¿vale? Entonces cuando lo veo en 2 dimensiones, pues parece que sí se están tocando, pero ya al tener en cuenta pues la dimensión del tiempo, en verdad no se están tocando, ¿sí? Es como si uno dijera, no, pues yo voy a la universidad y vuelvo, probablemente yo paso por el mismo punto al ir a la universidad y al volver, pero paso en diferentes tiempos. Entonces realmente no es que yo haya estado en el mismo lugar, porque como el tiempo me separa, es el mismo lugar, pero diferentes tiempos. Entonces yo realmente no me encontré conmigo mismo, porque fue en diferentes tiempos.
Y uno dice, ¿y para qué nos estamos echando de estas drogas filosóficas de si nos encontramos o no? Asimismo, si la araña se chocó consigo mismo o no. Para lo siguiente, lo que pasa es que, pues recordemos que nosotros parametrizamos cuando, pues cuando la Y no se puede ver como función de X o cuando la X no se puede ver como función de Y. Dijimos que en el caso en que Y se pueda ver como función de X, también se puede parametrizar. La parametrización es trivial, pero digamos que eso casi no se hace. Uno parametriza cuando obtener la Y como función de X, pues no es posible o no es fácil, ¿vale? Ahorita haremos un ejemplo donde sí sería posible, pero igual no es fácil. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué era que esto no se puede ver como, por qué aquí X no puede verse como, por qué aquí Y no se puede ver como función de X? Pues por las rectas verticales, ¿no? Cuando usted traza rectas verticales, supongan que son verticales, pues está tocando en varias ocasiones, ¿vale? Está tocando en varias ocasiones, entonces el Y no se puede ver como función de X. Pero si yo le hago un zoom a este pedazo de gráfica, solo me quedo aquí, pum, bueno, es que es más, esta curva aquí no me gusta tanto, aquí, échele un zoom a esto, solo estoy parado en este pedazo de gráfica, usted solo le está mirando ese pedazo de gráfica, le echo un telescopio a eso, está mirando eso con lupa, pues es claro que ahí sí, si usted solo mira ese pedazo de gráfica, pues pareciera que Y es una función de X. Pero la cuestión es que uno dice, bueno, pareciera que Y sí se puede armar como función de X, pero la verdadera pregunta es, ¿y cuándo sí se puede ver a Y como función de X? No solo que parezca que Y es función de X, sino que realmente podamos asegurar que al menos en ese zoom Y se puede ver como función de X. Entonces para ello nos vamos a un teorema que no vamos a probar, es muy complicado de probar, normalmente se ven cursos de varias variables, pero no el curso que ustedes ven de varias variables, sino cursos más avanzados de varias variables, pero pues no importa, nosotros vamos a decir qué dice en una variable y a entenderlo, no lo vamos a intentar probar, sino a entenderlo. Entonces se llama el teorema de la función inversa, como pues ya sugiere el nombre, como que le estamos apuntando a buscar inversas, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, supóngase que usted tiene una función, aquí está la función va de un subconjunto de los reales en los reales, una dimensión y una dimensión, como dijimos esto es válido en varias dimensiones, pero ambos deben tener la misma dimensión, ¿vale? Si esto está en R5, esto también en R5, ¿vale? Supongamos, bueno, no nos importa, estamos en una dimensión, y supongamos que esa función tiene derivada y además la derivada es continua. Ojo, que una función tenga derivada implica que la función es continua, pero no que la derivada sea continua. Entonces la función debe tener derivada y además la derivada debe ser continua. Cerca de un puntico A. Entonces aquí está nuestra función, que pues puede ser en cualquier par de variables, pero pues usamos las variables que estamos usando, ¿no? Entonces la variable es t y la función es x, porque pues x es función de t. Entonces yo me paro en un momento A, si pensamos la t como tiempo, entonces nos paramos en un momento A, eso nos produce pues una xb, un b aquí. Entonces si en este punto, cerca de ese punto, así cuando usted le echa zoom a ese punto, esa función es derivable y la derivada es continua, y además la derivada no vale 0 en el punto, entonces se puede obtener inversa, pero ojo, la inversa solo es para un pedacito. Cuando se le hace zoom a un pedacito, no va a ser inversa para toda la función, aun cuando en toda la función tenga derivada y sea continua y no valga 0, el teorema solo nos da una inversa en un pedacito, ¿vale? En un pedacito la función tiene inversa. ¿Pero qué significa que la función tenga inversa? Como la función tiene inversa, pues significa que como x era f de t, como la función era f de t, y en ese pedacito tiene inversa, pues significa que en ese pedacito t es la inversa de x. Ojo, válido solo para ese pedacito. Solo para ese pedacito la t es la inversa de f aplicada en x.
Entonces nos vamos a olvidar del nombre de inversa de f y nos vamos a quedar con que lo importante es que en ese pedacito t pasa a ser una función de x, es decir, se están intercambiando los papeles de f, de x y de t. Entonces, x es función de t, pero para ese pedacito podemos intercambiar los papeles y resultará ser t la que es función de x. Ah, pero como y, pues como y ya era una función de t, y depende de t, y t a su vez ahora depende de x, pues entonces realmente pues lo que tenemos es que y depende de x, ¿vale? ¿Cierto? Si y es una función de t, recordemos que poner aquí y entre paréntesis t significa que estamos diciendo y es una función que depende de t. T a su vez es una función que depende de x, pues a la larga y es una función que depende de x. Pero ojo con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que, sí, listo, y puede ser vista como función de x, que era lo que queríamos, pero bajo nuestras hipótesis de que la derivada sea continua, que haya derivada continua y no nula. Habrán situaciones en que no se cumplan las hipótesis e igual podamos ver a y como función de x, pues sí. Ojo, esto solo son condiciones suficientes, es decir, si usted ya aseguró que tiene derivada continua y que no es cero, pues ya y se puede ver como función de x. Pero pues habrán situaciones donde igual y se podrá ver como función de x, aun cuando la función no tenga derivada, o cuando esta no sea continua, o cuando igual valga a cero. Pero digamos que pues para nosotros va a ser pues suficiente tener estas condiciones, luego veremos por qué. Y entonces uno llega y se hace una pregunta y dice, pero pregunta. Si yo le hago zoom a este pedazo y yo hago líneas verticales, no importa qué tan grande sea el zoom, aquí siempre nos va a quedar una X, entonces siempre va a haber doble imagen y entonces Y no se va a poder ver como función de X. Pero yo veo que aquí la derivada pareciera ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque nótese que la X va creciendo, ¿no? Ya sea que yo vaya así en el camino azul o ya sea que yo vaya en el camino rojo, la X va creciendo porque va hacia la derecha, y si la X va hacia la derecha va creciendo, y si va creciendo pues la derivada no puede ser cero porque la derivada da cero en todo un intervalo cuando es constante, y en un punto, normalmente cuando hay máximo o mínimo local. Entonces digamos que en este intervalo, como la función va creciendo, pues la derivada no va a dar cero. Aquí no está dando cero la derivada. Y aún así, entonces, ¿por qué no podemos saber a y como función de x? Pareciera que estamos contradiciendo el teorema. Fácil, porque es que aquí cuando dijimos que y se va a poder ver como función de x es porque primero vemos a t como función de x. T se ve como una función de x, pero que t se vea como una función de x es solo para un pedacito pequeño de t. Y entonces, ¿qué pasa? Que este pedazo rojo más azul, eso no es un pedacito pequeño de t. Entonces, si uno quiere usar ahí el teorema bien bonito, lo que nos toca decir es, ojo, para el pedazo azul, ahí sí, solo el pedazo azul, que es un pedacito pequeño de t, se puede pensar a y como función de x, es decir, para el pedazo azul va a haber alguna función que haga que y sea igual a x, y igual a función en x. Y para el pedazo rojo también va a haber otra, porque el pedazo rojo pues también va a ser un intervalo pequeño del tiempo, pero no para ambas simultáneamente, porque es que ambas simultáneamente ya pues no es un intervalo, no es un mismo tiempo, ¿vale? Lo que está ocurriendo ahí es esto, ¿vale? Tengo este punto en x y hay un momento en el tiempo por acá, ahí se ve que es por acá, hay un momento en el tiempo en el que vuelvo al mismo punto x y también al mismo punto y, por eso resulta en el plano ser el mismo xy. Entonces hay un momento en el tiempo en donde paso por el mismo punto, pero ojo, eso ya es un tiempo totalmente diferente, eso ya es por acá en el tiempo, por acá, y si uno se da cuenta pues eso ya está lejos de la región donde yo podía sacar inversa. Entonces por eso nos toca partirlo en dos pedazos y decir, sí, cuando la curva va de para allá, yo puedo ver este pedazo de curva como
si y fuera función de x, desde que la derivada respecto al tiempo de x no sea cero. Y en la curva roja también puedo ver a y como función de x, pero no simultáneamente, no en ambas curvas. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Pues porque es que está ocurriendo en tiempos diferentes, ¿no? Entonces aquí está la curva azul, yo puedo ver esta curva azul a y como función de x y en la roja también. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que al meterle el tiempo, esas dos curvas pues no se tocan, no tienen nada que ver una con la otra, pero al perder el tiempo, al desaparecer el tiempo, pues sí se están tocando y pareciera haber problema, pero en verdad no hay problema, es por esto, porque al tener en cuenta el tiempo o el parámetro, si el parámetro no es tiempo sino es otra cosa, al tener en cuenta el parámetro ellas ni siquiera se tocan. Importante, ¿por qué? Porque si usted se va al libro, en el libro le van a decir, suponga que y se puede ver como función de x, entonces se cumple esto. Y el primer ejemplo que ponen luego es un ejemplo donde se cruzan. Y uno lo primero que quedaría es como si se están cruzando, pues y no se va a poder ver como función de x. Entonces es que hay que tener este cuidado. Cuando se cruzan, es que hay que entender esto. En un pedazo de la curva, vemos a y como función de x, en el otro, vemos a y como otra función de x, va a ser otra función. Importante, el libro, digamos, no hace esa claridad, y entonces uno pues, se hace un 8 porque dice, pero el libro todo lo que va a hacer es suponiendo que y es función de x, y ahí en ese punto pareciera que no, pero sí se puede, aunque se cruce, se puede. Bueno, supongamos que ya vimos a y como función de x. Entonces y es una función de x. Pero x es una función de t. Entonces yo tengo que y en verdad es una compuesta. Entonces esta y, me he hecho y de t, ¿no? Y vista como función de t es una compuesta donde primero involucro a la x y luego sí involucro a la y. Entonces si yo quisiera derivar, suponiendo que todo tiene derivadas, si yo quisiera derivar esto, por regla de la cadena, la derivada de y respecto a t es igual a la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t. Y si la derivada de x respecto a t es diferente de 0, que pues curiosamente pues es una de las condiciones que se tenían aquí, ¿no? Que la derivada no fuera 0, la derivada de x respecto a t. Entonces como la derivada de x respecto a t no es 0, pues la pasamos a dividir, y entonces nos queda que la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a t dividido la derivada de x respecto a t. Ojo, no llegar y decir el chambonazo de que esto se está cancelando, no. Pues se están cancelando, pero no es porque esto sea una división, porque esto de arriba no es una división, ¿vale? Esta de acá sí es una división, lo de arriba dividió lo de abajo, pero esto es todo un número, ¿vale? Esto es una cosa que no se puede descomponer. Simplemente nos estamos dando cuenta que sí se cumple la regla de que se cancelan gracias a la regla de la cadena. Antes de ver un ejemplo de dónde se puede usar, digamos, la derivada, pues vamos a calcular la segunda derivada, porque la segunda derivada también nos sirve para hacer dibujos, ¿no? Entonces, ojo, la segunda derivada no es simplemente poner aquí segunda derivada y aquí segunda derivada. ¿Por qué? Porque es que la segunda derivada de y respecto a x es la primer derivada respecto a x de la primer derivada respecto a x. Sí, eso pues para todo ya es la definición de segunda derivada, es la derivada de la derivada. Pero si usted a todo esto azul lo trata como la y aquí, pues entonces usted se da cuenta que la derivada de lo azul respecto a x es la derivada de lo azul respecto a t, queda la derivada de lo azul respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Ahora, si lo quiere dejar todo, si aquí no le gusta que aparezca la derivada de y respecto a x, entonces la puede reemplazar por este cociente, y entonces le va a quedar la derivada de este cociente respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Pero digamos, eso ya sería exagerar. Y entonces damos un ejemplo pues de dónde aparece, pues qué podemos hacer con nuestras derivadas. Ojo, ojo, ojo. La segunda derivada la vamos a interpretar como toda la vida, es decir que si la derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, si la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Pero con la primera derivada hay que tener un cuidado, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a decir que si la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. ¿Por qué estamos acostumbrados a decir eso? Bueno, uno lo muestra con
con el teorema del valor medio, uno muestra bien bonito que efectivamente si en el intervalo la derivada siempre es positiva, entonces la función es creciente, pero eso está ocurriendo porque uno siempre está viendo la función, bueno, la x de izquierda a derecha. Pero hay que recordar que la derivada no es más que una aproximación de delta y sobre delta x cuando el delta x tiende a cero, entonces bla bla bla, ¿no? Entonces si esto es la derivada, lo vamos a llamar así la derivada, entonces uno que decía, pues como yo siempre leía en cálculo diferencial, siempre leíamos que la x iba de izquierda a derecha, pues entonces el delta x siempre era positivo. Y entonces uno lo que decía era, si la derivada es positiva, pues para que un cociente sea positivo, si el de abajo es positivo es porque el de arriba es positivo. Y entonces, si el de arriba es positivo es porque las y están creciendo. Listo. Y claro, y si esto era negativo, pues era porque el de arriba era negativo, y si el de arriba es negativo es porque las y van decreciendo. Pero resulta que nosotros en nuestras curvas paramétricas la x no necesariamente va creciendo, puede que la x vaya hacia abajo. Entonces ya no podemos decir que derivada positiva significa que la función va creciendo, porque en verdad la x podría ir para abajo. Y nótese que si la x va para abajo, es decir, delta x es negativo y la derivada es positiva, pues entonces realmente lo que tenemos es que para que este cociente de positivo, el de arriba también debe ser negativo. Entonces nos está diciendo, realmente el de arriba también va para abajo. Entonces no es creciente la función. Lo que sí podemos darnos cuenta es que pues si la derivada es positiva es porque estos dos deben tener el mismo signo, y entonces ambos o van creciendo o ambos van decreciendo. Y si la derivada es negativa, pues es porque ambos tienen signos opuestos, entonces cuando uno crece, el otro decrece. Entonces así es como ahora vamos a entender la derivada en nuestras curvas paramétricas. Ya no es positivo significa que crece, no, positivo significa que ambos están haciendo el mismo comportamiento. Es decir, o ambos crecen o ambos decrecen. Y negativo, pues que tienen comportamientos opuestos. Listo, y entonces ahora vamos a, con esa información, dibujar la curva que está parametrizada por estas dos funciones en este intervalo. Profe, eso ya lo conocemos, es el círculo del radio 1 recorrido en el sentido antihorario o positivo, dándole una vuelta. Bueno, pues sí, pero vamos a suponer que no sabemos que eso es un círculo, ¿vale? Pensemos que vimos eso, nos asustamos y no sabemos que es un círculo. Vamos a ver cómo las derivadas pues nos ayudan a bosquejar. Obviamente el dibujo no va a ser perfecto, pero nos van a bosquejar el dibujo. Entonces, como x es coseno y y es el seno, pues vamos a hallar la derivada de y respecto a x. ¿Cuál es la derivada de y respecto a x? La derivada de y respecto al tiempo, la derivada del seno es coseno, sobre la derivada de x respecto al tiempo. La derivada de coseno es menos seno. Entonces nos dio menos coseno sobre seno, que se podría escribir como menos cotangente, pero pues no, la voy a dejar así, punto. Y puedo sacarle la segunda derivada. Dijimos que la segunda derivada es, derive la primera derivada respecto al tiempo. Aquí está la derivada, lo vemos como un cociente, o si usted lo transforma en cotangente, pues la derivada de cotangente, bueno, en este caso nos dio arriba 1, aquí nos queda seno cuadrado, y abajo nos queda menos seno, porque abajo va la derivada de x respecto al tiempo, que vuelve a ser menos seno. Aquí le pongo este menos gigante porque ayer se nos olvidó y fue un caos total. Entonces, ojo, va menos seno y entonces queda menos seno al cubo. Listo. Y entonces, ¿qué nos toca saber? Recordemos que de las derivadas, aunque la magnitud de la derivada puede llegar a ser importante, es decir, una derivada de 2 es diferente a una derivada de 5, a la hora de bosquejar la gráfica, pues basta con saber el signo, ¿vale? Saber si es positiva o negativa. Y lo mismo para la segunda derivada. Una segunda derivada más grande indica que la concavidad es pues más pronunciada, pero pues uno a la hora de bosquejar solo le importa si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, no que tan pronunciada es la concavidad. Entonces para ello pues vamos a hacer aquí, digamos, en nuestro cementerio, aquí está la derivada, aquí está la derivada al cuadrado, y pues nos damos cuenta que como la derivada depende del coseno y el seno, y la otra también depende del seno,
pues va a cambiar de signos cuando el coseno y el seno cambian de signos, y eso es en pi medios, en pi tercios, y bueno, y en 2pi, ¿no? Y bueno, y en 0, de 0 a 2pi. Nótese que esto tiene el signo opuesto de la diferencia, perdón, de la división. Entonces en el primer cuadrante, como ambos son positivos, pues nos va a dar negativo. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, pero el coseno es negativo, y con el otro menos, pues se vuelve positivo, luego menos, luego más. Y en cambio, en la segunda derivada, su signo es el opuesto al del seno, porque elevar a la 3 respeta el signo, entonces lo de abajo tiene el mismo signo que el seno. Con este menos, pues queda signo opuesto. Entonces el seno entre 0 y pi es positivo, entonces queda menos. Y entre pi y 2pi es negativo, entonces queda más. Ojo, entonces nosotros ya sabemos, digamos, la relación. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí va a ser cóncavo hacia abajo, entre 0 y pi. Y entre pi y 2pi va a ser cóncavo hacia arriba. Y ya sabemos la relación entre x y y. Sabemos que aquí x y y van a tener comportamientos opuestos. Aquí van a tener el mismo comportamiento, aquí opuestos y aquí el mismo. Pero hay un problema, no sabemos cómo se comporta x, entonces nos toca por aparte descubrir cómo se comporta x. Para eso pues hacemos el dibujito de x, que pues en nuestro caso es bien sencillo, es el coseno de t entre 0 y 2pi, y entonces ahí está el x. Ahora, ojo, recordemos que las derivadas pues nos dan la dirección hacia la cual crece y la concavidad, pero no nos dan puntos fijos, ¿vale? Por eso es que dos funciones pueden llegar a tener la misma derivada sin necesidad de ser la misma función, porque puede que una esté movida respecto a la otra. Entonces, para poder hacer nuestro dibujito, lo primero que hay que hacer es ubicar algunos puntos fáciles. En nuestro caso, pues vamos a ubicar los puntos, el inicial, el final, y los puntos donde están los cambios de signo, ¿no? Entonces, en 0, x vale 1 y y vale 0. Ojo, a la hora de buscar el punto hay que buscar x y y, porque pues el punto tiene coordenadas x y y. Entonces estamos parados en el 1, 0. Este es mi punto inicial. Aquí en pi medios, pues va a valer 0, 1. En pi va a valer menos 1, 0. Esto está mal escrito, ¿no? Esto es 3 pi medios. En 3 pi medios, va a valer 0 menos 1, y en 2pi va a volver a 1, 0, es decir, esto va a ser una curva cerrada. El punto inicial y el punto final son el mismo. Y ahora sí empezamos a dibujar. ¿Cómo vamos a dibujar? Nótese que el x va bajando. El x entre 0 y pi medios va bajando porque pasa de 1 a 0, entonces va a ir bajando. Pero como la derivada respecto a y es negativa, si x va bajando, y va subiendo. Entonces x va bajando y y va subiendo. Y además lo hacen de manera cóncava hacia abajo. Pues entonces uno ya pues sabe lo que ocurrió. Uno va bajando, el otro va subiendo, es decir, tienen que ir en esa dirección. Uno va bajando mientras el otro sube, y es cóncavo hacia abajo. Entonces pues así. Luego, la x sigue bajando, pero como ahora tienen la derivada es positiva, entonces si x baja, y también baja. Entonces ambos bajan. Bueno, y la concavidad es hacia abajo porque la segunda derivada es negativa, entonces concavidad negativa. En el otro intervalo, la x ya empieza a subir, pero la derivada es negativa, entonces mientras la x sube, la y baja. X sube, pero y baja. Recordemos, x es en el eje x, ¿no? Y es en el eje y, entonces subir es que se va hacia la derecha, y que y baje, pues es que va hacia abajo. Entonces por eso queda hacia la derecha, pero hacia abajo. Y como la segunda derivada es positiva, pues cóncava hacia arriba. Y ya pues ustedes ya saben lo que va a pasar en el último. En el último, pues como la derivada es positiva y x va creciendo, pues ambos crecen. Y crece cóncavo hacia arriba. Y pues ahí nos quedó un bosquejo que pues bueno, nosotros ya sabemos que en la práctica pues es un círculo exacto. Aquí pues digamos que no sabemos si es exactamente el círculo o si realmente, porque ojo, esta concavidad puede ser así o puede ser así, eso también es cóncavo hacia arriba, y ya si alguno de los dos es un círculo, el otro ya no es círculo.
Entonces, ojo, solo es un bosquejo, ¿vale? Con las derivadas solo se obtiene un bosquejo. Pero uno dice, ah, bueno, es como casi un círculo. Es parecido a un círculo. Listo. Entonces, ustedes van a revisar el ejemplo del libro. Vamos a buscar aquí el ejemplo del libro. Eh, en el ejemplo del libro no hacen toda no hacen todo el dibujo, sino que solo buscan cuando la tangente es horizontal, buscan la tangente en un punto especial y digamos que aquí lo que hicimos es que aparecían, digamos, unos puntos pues importantes, ¿no? Los puntos críticos, por así decirlo, que es donde hay cambio de signo. Y pues uno marca esos puntos porque van a ser importantes. En el libro, pues en verdad, hicieron algo que también es muy útil y es buscar los puntos en donde se cortan los ejes. Entonces, digamos, en el libro no buscan los puntos, bueno, sí buscan también estos, los puntos donde hay cambio de signo, porque van a ser donde la recta va a ser horizontal, pero además también buscan los puntos donde hay cambios donde los ejes valen cero. Bueno, más bien donde se cortan los ejes. Pero realmente, pues, el dibujo pues sale como muy a ojo. Vamos a ver cómo es que lo hacen para que ustedes vean cómo lo hacen. Entonces nos dicen lo mismo que dijimos, si la derivada es diferente de cero, la pasamos a dividir. Bueno, nos dan esta curva que se supone, no sabemos la curva, entonces usted primero le dicen busque los puntos donde corta el cero, y entonces resulta que corta el cero en cero, y corta el cero en t igual a más o menos raíz de 3, entonces aparecen 3 puntos donde corta el cero. Pero lo importante aquí del ejercicio es darse cuenta que en verdad los dos t igual a más o menos raíz de 3, que esos son 2 puntos, a la hora de graficarlos parecen un solo punto, y es porque se está cortando a sí mismo la curva. Entonces ahí es donde les digo, pues el libro nunca explica por qué efectivamente podemos decir que igual vamos a usar que la derivada es pues la que nos enseñaron, si se supone que eso solo tenía sentido al momento de poder ver la función y como función de la variable x, y pues si uno le hace ahí zoom, creo que es que no, aquí no puedo hacer, bueno, no sé, aquí, si uno le hace zoom es claro lo que dijimos ahorita, que no se puede hacer. Entonces, igual no hay problema, sí se puede derivar porque está ocurriendo para tiempos diferentes, pero el libro pues la verdad no explica por qué se puede hacer, dice créalo, pues uno puede llegar a confundirse porque es que desde el inicio dijo, suponga que x se puede ver como función de y. Entonces pues uno dice, no, pero es que ahí no, x no, perdón, que y es función de x, y uno dice, no, ahí no, eso no está cumpliendo. Bueno, lo importante es que dice, en ese punto especial, busque las derivadas, entonces va a haber una derivada que es esta, bueno, él no solo haya la derivada, sino la ecuación de la recta tangente, entonces esta es una recta tangente, esta es otra recta tangente, busca donde la tangente es 0, ya tiene estos dos puntos especiales, entonces, pues, y tiene las concavidades, sabe cuándo la concavidad es hacia arriba, cuándo es hacia abajo, entonces dice ya con eso pues se puede hacer un bosquejo, ¿no? Si acá hay una tangente, pues yo me voy cercano a esa tangente, llego hasta donde la tangente es horizontal, ahí giro, porque es cóncavo hacia abajo, entonces me toca girar, y aquí me vuelvo cóncavo hacia arriba, entonces tengo que volver a girar. Bueno, y en este sí no hace dibujo, bueno, sí hay unos dibujos, pero aquí no nos importa los dibujos porque en verdad está usando pues una curva que él ya conoce muy bien, que espero que la hayan leído porque les pedí que la leyeran, la de la cicloide, la llanta con chicle, y en verdad solo nos está preguntando cuándo es horizontal y cuánto vale en este punto especial. Entonces simplemente es derivar la y de la x, que como ya la conoce, bueno, derivar la y hacer la derivada de y dividido la derivada de x. Eso para hallar la derivada en este punto. Y para buscar cuándo es horizontal, pues simplemente es que la derivada de y valga 0 y que la de x no valga 0, ¿vale? Porque como es una división, para que valga 0 basta que el de arriba sea 0
pero que el de abajo no. Entonces solo se necesita que el de arriba valga 0. Bueno, ustedes van a ver esos dos ejemplos, pues son ahí bien sencillos. Y pues ya se acabó el tema de tangentes, que pues la verdad a nosotros pues no nos... Lo de las derivadas sí es importante, que entendamos que pues se puede derivar x y y respecto a t, porque lo vamos a usar luego, pero hallar la derivada de x respecto, de y respecto a x, pues no nos va a ser tan útil. Ojo, también se puede hacer lo contrario, ¿no? Como siempre se puede hacer lo contrario. Aquí estamos diciendo, cuando hicimos un acá a este pedazo del círculo, aquí en este pedazo, y se puede ver como una función de x, pero si usted gira la cabeza, pues también puede ocurrir que x se vea como función de y. En este caso, pues, vamos a poder calcular la derivada cambiando el papel de y y x, y la segunda derivada cambiando el papel de y y x. Pero ahí va a haber un problemín, y es que todas las definiciones de ser cóncavo hacia arriba o de ser creciente, nosotros siempre la hemos pensado como si el eje principal fuera x. Entonces habría que ver qué cambia cuando ponemos al eje principal como y. Ahí ser cóncavo hacia arriba ya no va a ser esto, ser cóncavo hacia arriba no va a ser esto, sino ser cóncavo hacia arriba va a ser esto, porque se giró la cabeza, ¿no? Entonces, se giró la cabeza, entonces ser cóncavo hacia arriba es esto. Y lo mismo, ser cóncavo hacia abajo, pues ya no va a ser esto, sino va a ser esto. Pero bueno, el resto, pues, las interpretaciones son análogas. Listo. Ahora, supongamos de nuevo que podemos pensar que la función que la variable y se puede ver como función de x. Entonces tenemos aquí nuestra curva, que en este pedazo vamos a suponer que en ese pedazo, pues la y se puede ver como función de x. De hecho, ahí se observa a simple vista que sí, que la y se puede ver como función de x. Pero no sabemos exactamente cuál es la función, porque nosotros tenemos esto parametrizado. Entonces nosotros sabemos que x es f de t, sabemos que y es g de t. Entonces ahí salta a la vista que y es una función de x. Claro, ¿qué podríamos hacer? Podríamos despejar t en términos de x, reemplazar aquí, como pues esperando que f tenga inversa, como esperando que la f sea continua, derivable, y su derivada sea diferente de 0. Entonces vamos a poder invertir y meter aquí, reemplazar la t por algo que tenga que ver con x. Esa sería una opción. Otra opción, pues es, no sé, ver si de alguna otra manera y se puede convertir en términos de x. Pero en general, la respuesta es, por más que usted gráficamente vea que al trazar rectas horizontales, sí se sepa que y va a ser una función de x, puede que en la práctica hallar la ecuación de la y como función de x sea muy complicado. Entonces, si ya está parametrizado, en vez de intentar transformar esta gt en cosas que tengan x, en vez de gastar el tiempo, porque probablemente es muy difícil, va a ser muy difícil, pues vamos a integrar sin saber qué es la función que estamos integrando. No hay ningún problema. Entonces nosotros llegamos y decimos, bueno, sabemos por el dibujo de que como y sí va a ser una función de x, pues y va a ser una función de x. Entonces el área debajo de esta curva, ojo, suponiendo que la función es positiva, claro está, suponemos que la función es positiva, porque si la función es negativa, para hallar el área, ustedes ya saben que toca poner un valor absoluto, pero entonces, para no complicarnos, supongamos que es positiva, pues el área, pues sabemos que la integral entre a y b de fx, de x, que pues se puede escribir como la integral de a hasta b de y de x, ¿cierto? Pues porque y es fx. Entonces uno dice, pero como yo conozco y en términos de t y conozco x en términos de t, esta fx es una f teórica que sabemos que existe porque al ver la gráfica sabemos que y es función de x, pero no sabemos cuál es, ¿vale? Esa f grande existe, pero no sabemos cuál es. Entonces uno llega y dice, como las que yo sí conozco son f chiquita y g pequeña,
Entonces voy a intentar hacer aquí que aparezcan f chiquita y g pequeña. Inicialmente uno podría estar pensando en, pues hagamos el cambio x igual a f de t. Pues porque x es f de t, ¿no? Obviamente x es f de t. Entonces pensemos en el cambio x igual a f de t. Entonces de x es igual a f' de t. O cuando hacemos esto, como aquí la variable principal era x y aquí estamos poniendo que x es f de t, estamos haciendo una sustitución inversa, ¿vale? Esto es una sustitución inversa. Y sabemos que las sustituciones inversas pues tienen algunas limitantes. La sustitución inversa pues debe ser pues invertible. Es decir, esta f debe ser inyectiva. Pues normalmente la f va a ser inyectiva porque si no fuera inyectiva significa que el camino en algún momento bueno, toca hacer aquí el dibujito por aparte, ¿no? Porque con la curva nos confundimos. Recordemos que ser inyectiva es que cada vez que yo me paro en la variable que es la x, en la función que es la x y trazo recta horizontal, toca una sola vez la función. ¿Por qué? Si llegara a tocar dos veces, pues estamos diciendo que no es inyectiva. Veamos en la curva qué significa que toque dos veces. Que toque dos veces, que esto toque dos veces, significa que hay dos momentos diferentes que tienen la misma coordenada en x. Entonces significa que van a ver que la curva más bien haría algo así. Va así y ¡tum! Hay dos momentos diferentes con la misma coordenada en x. Pero obviamente si hubieran dos momentos diferentes con la misma coordenada en x, pues entonces y no se va a poder ver como una función de x porque habrían dos puntos y para la misma x. O peor, porque puede llegar a ocurrir, uno diría, pero eso es si los dos momentos en que pasó en x pasó por diferentes y. ¿Qué pasa si yo hago eso? Espero que se haya visto lo que hice. ¿Qué pasa si yo voy así, me devuelvo y voy? Entonces, pues, también se está pasando dos veces, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, ahí no hay problema, y se puede seguir viendo como una función de x, pero como que no suena tan bien, ¿no? La verdad no suena tan bien que se esté devolviendo y yendo. En la práctica eso no tiene ningún problema, porque cuando me devuelvo, digamos que yo voy, este pedazo de intervalo, aquí, me va a dar un área. Cuando me devuelvo me va a dar el mismo área pero con signo negativo, entonces se cancelan, y cuando vuelvo a ir pues vuelvo a obtener el área y realmente el área pues no le pasó nada malo, pero sí suena como de mal gusto que uno vaya, se devuelva y después siga yendo. Entonces cuando parametrizamos así la curva, pues como que nos gusta que la parametrización no vaya y se devuelva, ¿vale? Hay que tener cuidado con cuando se va y devuelve. En este caso no hay problema porque el área del momento en que se devolvió se va a cancelar con el momento en que vuelve a irse, ¿vale? Y entonces aunque se fue, volvió y se volvió a ir, pasó 3 veces por esta línea, pero solo va a sobrevivir una de las veces porque las otras dos se van a cancelar entre sí. Entonces no hay ningún problema, parece que no hay ningún problema. Para el área, ojo, para el área, para la longitud de curva, pues sí es claro que si yo voy, vuelvo y voy, pues sí estoy haciendo mucho más recorrido, y entonces en la longitud de curva sí nos va a dañar las cosas. Pero bueno, para quitarnos eso de encima, del hecho de que cuando hacemos sustitución inversa, pues la función debe ser inversa, pues hacemos algo de trampa. Ya sabemos que la sustitución inversa nos va a quedar aquí, bueno, ¿quién es y? Y es g de t, y ¿quién es de x? Es f' de t, y esto no ocupo, bueno. No ocupo, bueno. Aquí hicimos la sustitución inversa para saber que, digamos, qué cosa tiene sentido que aparezca. Entonces tiene sentido que aparezca esto. Ojo, aquí pongo unos interrogantes, en el libro los llaman alfa y beta, yo los voy a llamar por el momento interrogantes, que son dos números que toca poner ahí, porque ojo, cuando usted hace sustitución a una integral definida, pues debe quedar definida. Lo que pasa es que no hemos dicho quiénes son los tipos que van aquí, ¿no? Ahora, nótese que si usted hace más bien trampa y usted piensa en que usted, por alguna razón extraña usted quiere calcular esta integral, no sabemos por qué, pero usted quisiera calcular esta,
y le aplica la sustitución x igual a f de t, ahí sí ya es una sustitución directa, esa no es una sustitución inversa, y por lo tanto, ¿por qué? Porque, ojo, la variable es t, la variable antigua es t, la nueva variable es x, entonces esta es sustitución normal, y como es una sustitución normal, no hay condiciones de que la f sea invertible. Pero si sigue siendo verdad que entonces dx va a ser f' de t de t, y entonces f' t de t se convierte en dx, gt pues se convierte en fx, porque gt es y, pero y es fx, y entonces igual obtiene el área. Así que aunque para pasar, no, ya me morí bien. Para pasar de aquí a allá, uno hace una sustitución inversa que exige ciertas condiciones sobre la f, exige que sea inyectiva, cosa que aunque casi siempre se va a tener, hay veces en que puede llegar a fallar, nos damos cuenta que en verdad si empezamos desde abajo, no sabemos por qué empezar desde abajo, pero si empezáramos desde abajo, misteriosamente empezáramos desde abajo, pues sí nos podemos subir usando la misma sustitución, y ahí sí no hay que ponerle condiciones a la f. Bueno, ahora hay un problema. ¿Quiénes son estos señores que van con interrogantes? Esos dos señores que van con interrogantes deben cuadrarse de la siguiente manera. Usted tiene que cuadrarlo de tal manera que cuando el número que le ponga aquí de interrogante abajo, al aplicarle la función, se vuelva a, y el interrogante que va aquí arriba, cuando le aplica la función, se vuelva b. Entonces eso va a depender de la parametrización, y es importantísimo pues tener el cuidadito de que aquí y abajo se tiene que poner el que se está yendo a A, y aquí arriba el que se está yendo a B. Entonces vamos a ver un ejemplo, primero el ejemplo del libro, y luego vamos a hacer nosotros un ejemplo de dónde se debe tener el cuidado. Entonces aquí en el libro nos ponen la misma cicloide. Si se dan cuenta, pues el libro no se saca más ejemplos, porque es que hacer ejemplos es muy complicado. Entonces usa la misma cicloide y nos dice, mire, vamos a pensar el área de 0 a 2 pi r. Claramente, como esa vaina se está repitiendo, recordemos que se repite, pues el área en todos es la misma, ¿no? Entonces pues basta hallar el área en uno de ellos y ya se saben de todos. Entonces nos dicen, mire, x cumple esta ecuación, la r es constante, la teta es nuestro parámetro, y cumple esta ecuación, r es constante, teta es el parámetro se está moviendo, hay que decir desde dónde hasta dónde se está moviendo el parámetro. Entonces en este caso el parámetro se está moviendo de, como es una vuelta, esto es una vuelta de la llanta, pues el parámetro se está moviendo de 0 a 2 pi, recordemos que esto es una llanta moviéndose, ¿no? Y que aquí se le pegó un chicle, y cuando llega acá es porque el chicle volvió al piso, entonces dio una vuelta. Si dio una vuelta es porque el ángulo mide 2 pi. Entonces dice, en un inicio debemos integrar de 0 a 2 pi r, porque si una llanta gira pues una vuelta completa y el radio es r, pues el perímetro que se ha movido es 0 a 2 pi r. Entonces la integral es de 0 a 2 pi r y de x, pero y ya la conocemos, y es r por 1 menos coseno, y de x se reemplaza por la derivada de f de t, bueno, de teta en este caso, no sería de t sino de teta. La derivada de x, bueno, la derivan y ya queda una integral común y corriente, pero ojo, hay que manosear también pues a los límites de integración. Entonces se dice, cuando x vale 0, ¿cuánto debe valer el teta para que x valga 0? Ah, pues ya sabemos que eso es cuando teta vale 0. ¿Y cuando llega aquí? Ah, cuando el teta es 2 pi. Entonces por eso se cambia por 0 y por 2 pi. ¿Por qué? Porque en 0, para que la x valga 0, el teta debía valer 0. Para que el x valga 2 pi r, el teta debe valer 2 pi. Entonces vamos a hacer un ejemplo con nuestro único ejemplo que conocemos, el señor círculo. Entonces nos vamos a ir al señor círculo de radio, bueno, lo vamos a hacer de radio r. Y entonces sabemos que el círculo de radio r centrado en el origen pues se parametriza por x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, pero vamos a hacer solo el medio círculo superior, ¿vale? Vamos a hallar solo el medio círculo superior.
Entonces uno llega y dice, como estamos trabajando el medio círculo superior, el teta va de 0 a pi, ¿vale? El teta va de 0 a pi. Entonces yo quiero hallar la integral desde menos r hasta r, porque esto va r, esto es menos r, de y de x, que entonces es y se reemplaza por r seno de teta, x de x se reemplaza por la derivada de x, que es r, menos seno de teta, f de teta. Y ojo, no podemos poner aquí 0 pi. Uno dice, pero es que la parametrización va de 0 a pi. No, hay que decir yo necesito que x viva en menos r, es decir, yo necesito buscar el teta tal que yo esté parado acá. Cuando el teta me hace pararme acá, en pi, entonces no, abajo yo pongo pi. Y luego necesito el teta que me hace parar aquí. Cuando me paro ahí, en 0. Entonces, no puedo poner aquí 0 pi, sino que debo poner pi 0. Pi 0. Claro, ¿qué va a pasar? Que gracias a este menos que aparece ahí, yo le puedo volver a dar la vuelta y entonces va a quedar que de 0 a pi, r cuadrado, seno cuadrado de teta, el seno cuadrado, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo sabemos hacer, ¿no? El r cuadrado se factoriza, este seno de teta se ve como, aquí recordando que el seno cuadrado de teta se ve como 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, entonces esto se transforma en teta medios menos seno de 2 teta cuartos entre 0 y pi, en 0 eso vale 0, en pi el seno de 2 teta pues quedaría seno de 2 pi y el seno de 2 pi es 0, entonces el único que sobrevive es pi medios, ¿vale? Entonces nos está diciendo que el área de medio círculo es pi medios de r cuadrado, cosa que pues ya sabíamos, ¿no? Porque ya la habíamos hecho con anterioridad. Pero ojo, importantísimo haber puesto bien aquí los intervalos, ¿no? Si usted no tiene en cuenta que aquí tiene que poner el valor del parámetro que me hace pararme aquí y luego el que me hace parar acá, entonces usted podría haber caído en el error de poner que voy de 0 a pi. El problema es que si pone de 0 a pi, la curva está de para allá, y como la curva está de para allá, entonces usted está leyendo de derecha a izquierda, y como está leyendo de derecha a izquierda, pues le va a quedar el área con valor negativo, el área pues el mismo área pero con su valor negativo. Entonces ojo, hay que tener cuidadito. Lo que sí puede llegar a ser una ventaja es, bueno, nosotros ya vimos que si vamos de 0 a pi, ¿cierto? De 0 a pi, perdón, de pi a 0, si vamos de pi a 0, obtengo pues el área de la parte de arriba. ¿Qué pasará si voy de 2pi hasta 0? Si uno va desde 2pi hasta 0, imaginémonos que fuimos desde 2pi hasta 0, pongámosle aquí con resaltador para indicar que es otra cosa. Supongamos que usted lo hizo desde 2pi hasta 0, entonces aquí lo único que cambia es 2pi. Aquí lo único que va a cambiar es 2pi. Y entonces aquí va a salir 2pi sobre 2, que se cancela, obviamente se cancela ese 2 con el 2 de abajo, y queda el área de todo un círculo. ¿Y por qué? Pues porque usted está haciendo todo el círculo. Cuando usted se va desde 2pi hasta pi, está haciendo la parte inferior. Y luego cuando va de pi a 0, se está haciendo la parte superior. Ahora usted dirá, uy, pero cuando está haciendo la parte inferior, cuando está haciendo esta parte inferior de 2pi a pi, ¿no está yendo de derecha a izquierda? Pues sí, está yendo de derecha a izquierda, pero como la función es negativa, entonces la integral me daba el área, pero con signo opuesto porque es negativo. Pero como estoy yendo de derecha a izquierda, pues me la da con el signo correcto, porque me le vuelve a cambiar el signo. Entonces por eso al hacer esta parte de acá, en esta dirección, obtenemos el área de lo de abajo, con su signo pues correcto. Y aquí, cuando hacemos
seguimos yendo de para allá, pues obtenemos este pedazo del área con el signo pues correcto. Pareciera, por este ejemplo, pareciera que es mejor parametrizar es de tal manera que la curva va de izquierda a derecha, ¿no? Pues pareciera, porque nos está dando pues más bonito. Resulta que pues van a haber otros ejemplos, que son los que ustedes verán en su curso de variables, en donde al contrario se respeta todo cuando usted va en sentido antihorario y todo se daña cuando usted va en sentido horario. Y como pues realmente las parametrizaciones se usan mucho más en varias variables, pues por eso en varias variables se le llama positivo al que aquí pareciera ser el negativo, ¿no? Aquí ir hacia la izquierda nos está dañando total, bueno, hacia la izquierda no, pues depende de cómo giremos. Ir en contra del reloj nos está dañando todo. Si fuéramos como el reloj todo sería hermoso, pero en varias variables la mayoría de cosas se dañan, entonces por eso allá se le llama positivo a ese, al que va en contra del reloj, aun cuando a nosotros pareciera dañárnoslo todo. Pero bueno, lo importante del ejemplo es este. Tengan cuidado a la hora de poner los límites, ¿vale? Los límites, cuidadito con los límites. Y pues ya, ese es el área, ya se acabó el área. Ojo, cuidado, un cuidado. Es que todo está lleno de cuidados en la vida, ¿no? Otro cuidado en la vida. Suponga que usted tiene aquí su curva paramétrica. Usted tiene su curva parametrizada, bien bonita ahí, positiva para que no haya problemas, que está parametrizada, pero pues se puede ver cómo funciona en X. Bueno, pues tiene su curva parametrizada. Esto está parametrizado por X igual a F de T, Y igual a G de T. Y resulta que usted tiene otra cosa también parametrizada, que por casualidad tiene en su punto inicial la misma componente Y, y en su punto, X, ¿no? La misma componente en X, puede que la Y sí sea más arriba o más abajo, y en su punto final la misma componente X también. Es decir, pues es una curva que desde el punto de vista de X está trabajando pues en el mismo intervalo. Y esa de ahí también está parametrizada, ¿vale? Claro, si queremos el área entre estas dos curvas, pues es claro que el área entre esas dos curvas es el área debajo de la curva verde menos el área debajo de la curva roja. Pero no llegar y cometer el error, de hecho, esto es igual, ojo, esto sería igual, el área, ¿no? Que sería igual a, bueno, integral desde A hasta B, suponiendo que este es A, que este es B, bueno, de F, Y, bueno, es que no lo voy a llamar de la F grande en X, donde F grande es esta Y, ojo, es la Y de la izquierda, si viéramos la Y del verde como función de X, sería F grande X, menos F grande 1X de X. Eso es obvio, es lo que nosotros hicimos cuando vimos áreas entre dos curvas. El área entre dos curvas es la función más grande menos la más pequeña, ya. Lo que hay que tener cuidado es que esto no se puede transformar a la integral que tenemos aquí arriba, ¿vale? Esto no se puede transformar en esta. ¿Y por qué no se puede transformar en esta? Porque es que aquí estamos haciendo la sustitución X igual a F pequeño de T. Entonces, aquí, si hiciéramos X igual a F pequeño de T y entonces de X igual a F prima de T, eso es, pues, cambiar X por F de T hace que F grande se pueda cambiar por G de T, porque para la curva verde, X es F pequeño y Y es G pequeño. Pero para la curva roja, X no es F pequeño, es F1 pequeño. Y entonces cuando usted hace la sustitución, listo, el de X va a seguir siendo F' de T, pero ya no puede decir que el Y rojo, que sería el F1Y, se esté transformando en el G1T. No se puede porque para que
Y se puede ver como G1 de T, es porque X es F1 de T. Si usted le cambia aquí la parametrización a la X, si usted reparametriza, que fue lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Si usted de alguna manera reparametriza para ver que sí se está usando la misma F, la G cambiaría. Entonces no se puede aquí cambiar Tx por F' de T de T, porque eso sería solo válido para la parte que trabaja con F pequeña. La parte que trabaja con F1 pequeña, pues no va a ser válida. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Toca cruzar los dedos. Si por casualidad las dos componentes X, la X del verde y la X del rojo, están parametrizadas de la misma manera, ahí sí es válido, ahí sí es totalmente válido. Pero si las parametrizaciones de X son diferentes, nos toca partir esto en dos integrantes. Entonces, hallar el área de la verde por separado, y ahí sí trabajamos que pues podemos hacer la sustitución X igual a Ft chiquito, F pequeño de T, y hacer la roja por separado, y ahí sí usar la sustitución que X es F1T pequeño. Y entonces en esta verde pues se podrá cambiar Y por G, y en esta roja se podrá cambiar Y por G1. Pero si las parametrizaciones F y F1 son diferentes, no se puede aquí hacer la sustitución, porque no se puede decir que Y se vaya a cambiar por G y la otra Y se vaya a cambiar por G1. Eso sería incorrecto, ¿vale? Toca trabajarlo como dos parametrizaciones, de hecho, como dos áreas separadas. Y bueno, ¿qué pasa si la función en algún momento llega a ser negativa? Porque todo el análisis fue para función positiva, ahí sí no hay ningún problema, solo es poner valor absoluto y pues ya. Bueno. Entonces eso fue el área. Usted dirá, y fue tan poquito el área, ¿en serio, profe, solo nos va a dar eso de área? Y pues sí, es que mire, ya se acabó el área es una sección. Eso solo es darse cuenta que aquí hay una sustitución válida, pero ojo, esa sustitución es válida porque cuando yo hago la sustitución X igual a F de T, en esa sustitución automáticamente para este parámetro Y es igual a G de T. Entonces es totalmente válido cambiar Y por G de T. Pero en el caso que acabamos de decir, que hayan dos curvas parametrizadas por diferentes funciones, no es válido, tiene que trabajar cada una por separado. Listo. Vamos a hablar de longitud de arco. Aquí primero pues digamos que se van por la idea de que podamos ver a Y como función de X, pero pues nosotros lo vamos a hacer directamente. No vamos a suponer que X sea función de que Y sea función de X o que X sea función de Y, sino que vamos a hacer de una la idea de que tenemos aquí una curva, ¿no? Es que, bueno, vamos a dibujar otra curva. Es que estas curvas me quedan más feas, pero vamos a dibujar nuestra curva parametrizada, y aquí vamos a dibujar el parámetro. Sabemos que el parámetro vive en una dimensión, entonces este es el parámetro. El parámetro está recorriendo pues algún intervalo, ¿no? Lo vamos a llamar el intervalo AB. Ojo, aquí está viviendo el parámetro, ¿sí? Yo sé que cuando yo empiezo a mover el parámetro, pues aquí obtengo una curva, pero más bien cuando yo muevo el parámetro, aquí empiezo a obtener una curva. ¿Qué hacíamos nosotros a la hora de buscar la longitud de arco cuando el arco era una función de X? Cogíamos el intervalo en que estuviéramos trabajando de X y lo partíamos en partes iguales. Pero aquí no se puede, digamos, hablar del intervalo que está trabajando X, porque claro, uno podría decir, no, pues el intervalo X es este, de aquí a acá, pero lo que pasa es que como hay intervalos en donde la cosa no es función, pues no tiene mucho sentido partir el intervalo X. Entonces lo que vamos a hacer es partir el intervalo que está fuera de la curva, ¿no? Este intervalo pues pareciera estar fuera de la curva, pareciera en un inicio no tener nada que ver. A este intervalo es al que vamos a partir, al intervalo en T. Como estamos partiendo el intervalo en T, significa que vamos a integrar respecto a T. Entonces de alguna forma tenemos que transformar lo que vamos a obtener en una suma de Riemann de la variable T.
Ahora, lo que sí podemos darnos cuenta es que cuando yo voy partiendo este intervalo t, en verdad sí estoy partiendo la curva en segmentos. ¿Cuál es? Pues el que va desde el punto inicial hasta el primer punto donde partí la t. Pero vamos a dibujar eso más bien aquí con resaltador. Entonces, estoy en el punto inicial. Eso no se ve nada. Estoy en el punto inicial. Voy moviéndome en t y llego hasta mi primer punto donde partí, pues eso me va a dar por acá. Luego sigo, me va a dar por acá, luego puede que por acá, porque yo no sé qué tan rápido avance esa t, luego por acá. Ojo, los puntos no están igualmente distanciados, todo depende de la velocidad en que esté haciendo la curva, ¿vale? Puede que al inicio la curva vaya lento y luego explote, o puede que la curva vaya muy rápido y se detenga, puede ocurrir muchas cosas. Y nótese que aquí sí puede llegar a ocurrir que en algún momento me devuelva y luego siga yendo. Y obviamente ese ir y volver, si yo estoy yendo y volviendo, pues debería tenerlo en cuenta. Imagínense que yo diga, bueno, dele 10 vueltas al parque. Entonces ya va y le da 10 vueltas al parque. Y luego yo llego y digo, bueno, como el parque, no sé, es un parque cuadrado. Entonces llega y dice, como el parque mide aquí 1 por cada lado, entonces usted, bueno, 1 kilómetro, póngale 1 metro por cada lado. Entonces usted hizo 4 kilómetros. Usted dice, pues no, porque es que yo hice 10 vueltas. De alguna forma tengo que tener en cuenta que le di más vueltas, o tengo que darme cuenta de que si en algún momento empecé a correrte para el otro lado. Entonces, ojo, a diferencia del área donde pues, como el área pues se volvía negativa, ¿no? Cuando yo iba de para atrás el área se volvía negativa. Ahorita nos vamos a dar cuenta que aquí las distancias siempre nos van a quedar positivas sin importar el sentido hacia el cual usted esté yendo. Entonces, la ventaja de eso, la ventaja de que no importa el sentido hacia el cual está yendo, es que usted no tiene que tener cuidado de el orden en que ponga los límites de integración, porque si le dio la vuelta, pues van bueno, no, mentira. Sí va a tener en cuenta los límites de integración porque voy desde A hasta B, ¿vale? Entonces los límites de integración aquí no importan. Pero si por casualidad la curva fuera la misma curva pero recorrida de para la otra forma, pues le va a dar lo mismo. Ahorita veremos por qué da lo mismo. Pero en cambio, como las distancias siempre van a ser positivas, si usted empezó a ir y de repente le dio por devolverse y luego pues volvió a ir, a diferencia del área donde el momento en que se devolvió le daba pues el área negativa y luego cuando volvía a ir se cancelaba y entonces a la larga pues no había problema. Aquí cuando usted va, empieza a devolverse, eso le va a sumar a su distancia, porque es que igual va a ser positiva aunque usted se devuelva. Y luego cuando usted siga yendo hacia el frente, pues va a seguir sumando aún más. Y entonces obviamente el arco cambió. Claro, si usted lo que le está interesado es la distancia recorrida por la araña, vamos a pensar que de nuevo es una araña, bueno, una partícula. Si a usted le interesa la distancia recorrida por la partícula, pues usted tiene que tener en cuenta los momentos en que se devuelva y siga. Entonces, si su parametrización tiene momentos en que va y siga, porque pues es el camino que está recorriendo su partícula, pues usted las tiene que tener en cuenta. Pero si en cambio a usted le importa solo el perímetro de esta figura, pues porque no se le quedó esta figura y usted por alguna razón quiere el perímetro de esa figura, se tiene que asegurar que en la parametrización siempre se vaya hacia el frente, nunca puede devolverse, porque si no, pues se le va a aumentar el perímetro. Entonces, ojo, si usted tiene una partícula moviéndose, algo moviéndose, y usted quiere saber cuánto se movió, pues tiene que tener en cuenta cuando se devuelva. Entonces, pues si su parametrización tiene de vueltas, pues tiene que tener, pues no importa, porque igual es que usted dice, no, pues yo necesito saber cuánto recorrió la partícula, pues debo tener en cuenta los momentos en que se devolvió. Pero si usted solo está interesado en el perímetro de la figura, no pueden haber devueltas, porque las devueltas le van a aumentar el tamaño. Listo, ya dicho eso, pues ahora sí pues busquemos el tamaño el perímetro de este figurín, la longitud de este arco, y es exactamente lo mismo
que hicimos, bueno, aquí le vamos a poner otro para que no se vea tan feo. Es exactamente lo mismo que hicimos cuando aproximamos en el caso en que y si fuera función de x, ¿vale? Es que es exactamente el mismo. Vamos a tomar líneas y esas líneas sí las sabemos pues medir. Ya sabemos que la medida de esta línea es cambio en x al cuadrado más cambio en y al cuadrado, ojo, cambio en x y, esto no está, cambio en x y e y. Cuando lo hacíamos para cuando la función era, la función y estaba en términos de x, nosotros poníamos que a la delta y había que ponerle un índice porque pues el cambio en y podía ser diferente en cada intervalo, pero que el cambio en x siempre era el mismo, porque partíamos de tal manera que el cambio en x fuera el mismo. Ojo, aquí el que siempre es el mismo es el cambio en t, porque fue t al que partimos en intervalos iguales. El cambio en x no sabemos, puede ser en que haya momentos en que cambie un poquito, aquí miren, cambio esto, mientras que hay momentos en que cambie mucho, cambio eso. Entonces, ojo, antes le poníamos índice solo al delta y, ahora nos toca ponerle índice también al delta x. Ahora, a eso, bueno, y nos falta la raíz, ojo, perdón, nos falta una raíz, y ese sería el teorema de Pitágoras, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con ello? Pues lo sumamos, listo, lo sumamos, y le aplicamos límite, y ya, eso sería nuestra curva. El problema es exactamente el mismo que teníamos cuando hicimos esto en el caso en que y fuera función de x. Pues eso parece suma de Riemann, pero no lo es, porque nos falta el delta t. Ojo, nos falta el delta t. Aquí la variable es la t, entonces nos falta un delta t. Entonces, como nos falta un delta t, pues yo le pongo delta t. Como le puse delta t, ahí a la fuerza pues debo dividir por delta t. Entonces divido esto por delta t. Bueno, algo así. Pero, ojo, si yo tengo algo dividiendo una raíz, yo lo puedo meter dentro de la raíz, pero elevándolo al cuadrado, ¿vale? Entonces esto me queda la raíz de delta t al cuadrado. Pero como este delta t está dividiendo una suma, yo puedo pensar en que realmente está dividiendo cada pedazo. Entonces aquí va a quedar delta t al cuadrado y delta t al cuadrado. Pero como ambos están al cuadrado, entonces yo puedo hacer primero la división. Yo puedo hacer delta x dividido delta t al cuadrado. Y aquí puedo poner delta y sobre delta x al cuadrado. Entonces va a quedar aquí delta y sobre delta t al cuadrado. Listo, ya tiene más cara de suma de Riemann porque ya apareció el delta t. Pero sigue habiendo un problema, y es que lo demás debe ser funciones que tengan que ver con t. Y pues este delta t no es una función, esto es una constante. Bueno, pues las constantes se podrían tomar como función, no hay problema, pero ojo, esta delta t cambia respecto al n. Ojo, ¿cierto? Este delta t cambia respecto al n. Entonces, pues como que no nos sirve mucho. Y además este delta x no sabemos pues cómo se está comportando respecto a t. Entonces pues, se podría volver función de t, pero está como difícil, y este no sería una función en t, esto sería una función en n, entonces está aún más difícil. Entonces tenemos un problema, pero por suerte pues si recordamos lo que hicimos en ese caso, fue lo siguiente. Ojo, este delta y y este delta t están ocurriendo, es que nos falta una i, ¿no? Como es delta y delta x y delta t, pues lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el ti menos 1, eso, aquí tenemos una función que nos da el x y menos 1
Aquí tenemos una función que me da el xy. Obviamente hay otro gráfico igualito para las y. Entonces esta sería la función f si x está parametrizado por f, ¿no? X igual a ft. Y habría una igualita con y. Entonces nosotros lo que estamos buscando es esto, ¿no? La pendiente de esta curva. Pero eso ya apareció alguna vez. Nosotros ya sabemos que existe un xy con asterisco, un ti asterisco, existe aquí un ti asterisco que es un señor que vive entre estos, es algún punto especial que vive entre estos, donde la derivada en este punto, ¿la derivada de quién? Pues de f, la derivada de la función f en ese punto especial, la derivada, es igual a delta xy dividido delta t. Y entonces este de acá se puede transformar, se puede describir como la derivada en el punto especial es en t porque es la variable, la derivada en el punto especial todo al cuadrado. Y obviamente para el y también ocurre lo mismo, suponiendo que y sea parametrizado por la g, pues entonces va a ser g, ojo, de otro punto especial. Y hay un pequeño problema, nos da otro punto especial, porque el teorema nos dice, hay un punto donde la derivada de f se iguala pues a esta división que usted tiene acá. Y el mismo teorema nos dice, va a haber un punto que hace que la g' en ese punto se iguale a la división, pero con y. Pero es obvio que no tenemos esperanza de suponer que esos dos puntos van a ser el mismo. Entonces aquí va a ser un punto especial y este es otro punto especial. Ambos están en el mismo intervalo, pero son puntos especiales. Y entonces eso no es una suma de Riemann, porque la suma de Riemann, las funciones todas deben estar evaluadas en el mismo punto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si la función f' o la función g', en verdad basta con que alguna de las dos es continua, hacer este límite usando, supongamos que f' es la continua. Si f' es continua, hacer este límite con el ti asterisco. Ojo, vamos a hacer un dibujito de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos la t, este es la t, entonces aquí tenemos ti menos 1, aquí tenemos ti, aquí vive el primer especial y aquí vive el otro especial. Bueno, en verdad no sabemos cuál es más grande, no sabemos cuál es más pequeño, pero los dos especiales viven en ese intervalo. Como este intervalo se está volviendo muy chiquito, ¿cierto? Como el delta t se está yendo para 0, nótese que como delta t se está yendo para 0, entonces el ti se está yendo para ti menos 1, estos dos se terminan volviendo muy parecidos, estos dos son muy cercanos, y entonces obviamente, como el asterisco y el doble asterisco, pues son números que están entre estos dos, esos son números que están entre estos dos, y estos dos se están volviendo pues casi que el mismo, pues estos también se van a terminar convirtiendo en el mismo, en el ti, que también tiende a ser el ti menos 1. Y como estos dos tienden a ser el mismo, pues significa que el x asterisco se puede llegar a ver como el x doble asterisco a la hora de sacar límites. Pero ojo, si la función es, bueno, eso ocurre siempre. Entonces lo que tenemos es que al sacar límite el x, el asterisco se está aproximando al doble asterisco. Si la función sacar derivada de f, la función derivada es continua, y bueno, ahí estamos usando asteriscos, ustedes entienden que no es solo asterisco, es ti al asterisco, pero bueno,
Si la función es continua, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Es un resultado, bueno, es un resultado básico ahí de límites y de ser continuo, ¿no? Si x tiende a, bueno, es que esto no es una x, si asterisco tiende a doble asterisco y f' es continua en el punto, pues doble asterisco, pero pues vamos a suponer que es continua en todo lado. Si f es continua en todo lado, entonces cuando usted le aplica límite, recordemos que cuando una función es continua, la palabra límite y la palabra función se pueden intercambiar, entonces queda f' del límite de x asterisco, pero como x asterisco tiene como límite doble x asterisco, entonces nos queda que este límite se convierte en f' de x asterisco, ¿vale? Lo vamos a escribir completo para quien se perdió. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que el límite de x asterisco cuando delta t tiende a 0 es el doble asterisco. Esos dos se están volviendo el mismo. Y entonces el límite de la función, bueno, el límite cuando delta t tiende a 0, de la función en x asterisco es igual a, como la función es continua, y toca suponer que la función es continua, es igual a f' del límite del asterisco, pero ese límite del asterisco pues es doble asterisco. Entonces, bueno, nos queda doble asterisco. Entonces lo que estamos diciendo es, si la f es continua, no es verdad que cambiar esto por doble asterisco me vaya a dar igual la suma, pero cuando se le ha aplicado la palabra límite, sí va a dar lo mismo. Bueno, aquí hay un problemita, ¿no? Aquí hay un problemita porque mostramos que efectivamente el límite de la función va a ser la misma, pero es que la función está elevada al cuadrado, luego va sumada por otra cosa, luego se le saca raíz, luego se multiplica por delta t y luego se le saca suma. Entonces hay que mostrar que no importa, que a la hora de meterle todas esas operaciones, igual el límite va a seguir siendo el mismo. Entonces nosotros en este límite podemos cambiar nuestro asterisco por dos asteriscos, si la f es continua, si la f' es continua, o si la g' es la que es continua, podemos cambiar los dos asteriscos por uno solo, no importa. Vamos a, porque es más fácil, vamos a decir que aquí quitamos un asterisco, pero es lo mismo, ¿vale? Para hacer eso necesitamos exigir que g' sea continua. Y ahora sí, como ambas están evaluadas en el mismo punto, pues esto es una suma de Riemann y por lo tanto al aplicarle el límite se convierte en la integral desde a hasta b, ¿de quién? De la raíz de la derivada de x, de la derivada de f, que es la que nos da x, ¿no? Al cuadrado más la derivada de g al cuadrado de t. Digamos que, pues para no olvidar que la f tiene que ver con x y que la y tiene que ver con t, entonces también se puede escribir así. Derivada de x respecto a t, que eso es f', al cuadrado, más la derivada de y respecto a t, al cuadrado, pues para recordar que esa f y esa g aparecían por x y por y. Ahora, si uno se da cuenta, pues es muy parecida a la que ya teníamos. Realmente pues es igualita a la que ya teníamos, porque la que ya teníamos pues es un caso especial. ¿Cuál caso especial? La que ya teníamos era cuando f se podía, cuando y se podía ver como función de x, pero nosotros dijimos, cuando y se puede ver como función de x, pues uno como parámetro puede escoger simplemente la misma x. Uy, ya se acabó la clase porque nadie me dijo, esta gente que no sabe. Bueno, entonces, bueno, yo solo para terminar aquí, cuando y, ojo, observación ahí, observación, si y ya es una función de x, pues yo puedo coger como parámetro la misma x, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando y ya es función de x, pues el parámetro se escoge la misma x, entonces aquí queda x,
¿vale? Aquí esto se cambia por X, esto se cambia por X, esto se cambia por X. ¿Y cuál es la derivada de X respecto a X? Pues 1. Entonces aquí queda 1 más la derivada de Y respecto a X al cuadrado de X, y es exactamente la misma que teníamos pues cuando la habíamos investigado hace 2 semanas. Entonces, ojo, esto es una generalización en el sentido de que cuando usted baja al caso que ya teníamos, pues da exactamente lo mismo. Solo que a mi parecer, aunque uno dice se complicó porque ahora hay 3 cosas, hay X, Y, T, pues en verdad parece, a mi parecer es hasta más sencillo. ¿Qué es lo que está aquí? Es el cambio en X respecto al cambio en T al cuadrado, esto es cambio de Y respecto a T al cuadrado. ¿Y por qué sale el cambio de X respecto a T y el cambio de Y respecto a T? Por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es cambio en X al cuadrado más cambio de Y al cuadrado, pero se deben dividir por el cambio en T para que aquí aparezca el cambio en T afuera. Entonces, esto no es más que el teorema de Pitágoras. Listo, entonces como ya son las 9 y ustedes no avisan que se acabó la clase, deberían decir, profe, ya se acabó la clase. Ya casi se acabó. Ustedes le van a echar una mirada a bueno, ojo, aquí lo llaman alfa y beta, ¿vale? Lo llaman alfa y beta porque para él el T vive entre alfa y beta, ¿vale? Nosotros lo llamamos aquí A y B porque ¿dónde está mi zoom? Porque nosotros hicimos que el T viviera entre A y B, ¿vale? Entonces es lo mismo. Ojo, bueno, esos ojos los daremos la próxima clase. Entonces van a echarle un ojo a los ejemplitos de aquí. Van a revisar aquí este peligro, ¿por qué aparece un peligro? Es lo que hemos estado diciendo desde el primer momento en que parametrizamos el círculo por primera vez. Y le van a echar un ojo a área de una superficie que, si se dan cuenta, es que no alcanza a ser ni media página. Entonces le van a echar un ojo al área de superficie y la próxima clase terminamos en la primer media hora este tema, ¿no? Y luego lo que quede del resto de clase va a ser para solución de dudas. ¿De qué? Del tema de aplicaciones, incluyendo parametrización. Entonces nos vemos el miércoles. Traigan dudas, ¿no? La sesión de dudas, la gracia de la sesión de dudas es que traigan dudas. Entonces, pues si no hay dudas, pues no se disfruta de la sesión de dudas porque no se hace mayor cosa. Entonces traigan dudas. Dependiendo de la cantidad de dudas que hayan, si no alcanzamos a hacerlas todas, pues ahí sí podemos hacer la sesión de dudas del sábado, que se supone iba a ser este sábado, pero como no hemos terminado el tema, pues será el otro sábado, aprovechando que aplazamos el parcial. Listo, entonces nos vemos. Échenle una revisada a todos.